Muy buenos días y bienvenidos a otro capítulo más de Conociendo a nuestros santos y beatos. En esta ocasión tenemos a San Pío de Pietrelcina. El padre Francesco Forgione nació en Pietrelcina, provincia de Benevento, el 25 de mayo del 1887. Sus padres fueron Horacio Forgione y María Giuseppa. Creció dentro de una familia humilde, pero como un día él mismo dijo, nunca careció de nada. Fue un niño muy sensible y espiritual. En la iglesia Santa María de los Ángeles, la cual se podía decir fue como su hogar, fue bautizado, hizo la primera comunión y la confirmación. También en esa misma iglesia fue donde a los 5 años se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús. Más adelante empieza a tener apariciones de la Virgen María que durarían por el resto de su vida. Ingresó a la Orden de los Frailes Menores Capuchinos en Morcone en enero de 1903. El día anterior de entrar al seminario, Francisco tuvo una visión de Jesús con su Santísima Madre. En esta visión Jesús puso su mano en el hombro de Francisco, dándole coraje y fortaleza para seguir adelante. La Virgen María, por su parte, le habló suave, sutil y maternalmente, penetrando en lo más profundo de su alma. Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto del 1910 en la Catedral de Benevento y en febrero de ese año se estableció en San Giovanni Rotondo, donde permaneció hasta su muerte el 23 de septiembre del 1968. El Padre Pío tuvo la capacidad de leer los corazones y las conciencias. Tenía el don de profecía y la curación milagrosa por el poder de la oración. Además tenía el don de la bilocación, que es estar en 2 lugares al mismo tiempo. Y la sangre de sus estigmas tenían fragancia de flores. Llegaban a verle multitud de peregrinos y además recibía muchísimas cartas pidiendo oración y consejo. Los médicos que observaron los estigmas del Padre Pío no pudieron hacer cicatrizar sus llagas ni dar explicación de ellas. Calcularon que perdía una copa de sangre diaria, pero sus llagas nunca se infectaron. El Padre Pío decía que era un regalo de Dios y una oportunidad para luchar por ser más y más como Jesucristo crucificado. Su beatificación fue la de mayor asistencia en la historia. La plaza de San Pedro y sus alrededores no pudieron contener la multitud que asistió a su beatificación. El Padre Pío es un poderoso intercesor. Los milagros se siguen multiplicando. Cuando tuvo una aparición del Sagrado Corazón de Jesús, el Señor posó su mano sobre la cabeza de Francisco y éste prometió a San Francisco que sería un fiel seguidor suyo. El curso de su vida y su vocación quedaría desde ese momento sellado. Padre Pío se ofrece a tan corta edad como víctima. Este año marcaría la vida de Francisco para siempre. Empieza a tener apariciones de la Santísima Virgen que continuarían por el resto de su vida. También tenía trato familiar con su ángel guardián, con el que tuvo la gracia de comunicarse toda su vida y el cual sirvió grandemente en la misión que él recibiría de Dios. Es también a esa edad que los demonios comenzaron a torturarlo. El niño acostumbraba a cobijarse bajo la sombra de un árbol particular durante los cálidos y soleados días de verano. Amigos y vecinos testificaron que fueron en más de una ocasión las veces que le vieron pelear con lo que parecía su propia sombra. Estas luchas continuarían por el resto de su vida. Fue un niño callado, diferente y tímido. Muchos dicen que a tan corta edad ya mostraba signos de una profunda espiritualidad. Era piadoso, permanecía largas horas en la iglesia después de misa. Hizo hasta arreglo con el sacristán para que le permitiera visitar al Señor en la Eucaristía
en los momentos en los cuales la iglesia permanecía cerrada. En 1905, solo 2 años después de haber entrado al seminario, el fraile Pío experimenta por primera vez la bilocación, rezando acompañado de otro fraile en el coro. Una noche fría de enero, alrededor de las 11 de la noche, se encontró a sí mismo muy lejos, en una casa muy elegante en la cual un padre de familia agonizaba en el mismo momento en que su hija nacía. Nuestra Santísima Madre se le apareció al fraile Pío diciéndole: encomiendo esta criatura a tus cuidados. Es una piedra preciosa sin pulir. Trabaja en ella, lústrala, hazla brillar lo más posible, porque un día me quiero adornar con ella. A lo que él contestó: ¿cómo puede ser esto posible si yo soy un pobre estudiante y todavía ni siquiera sé si tendré la fortuna de llegar a ser sacerdote? Y si no llegara a ser sacerdote, ¿cómo podría ocuparme de esa niña estando tan lejos? La Virgen le contestó: no dudes, será ella quien venga a ti, pero la conocerás de antemano en la Basílica de San Pedro. Inmediatamente se encontró de nuevo en el coro donde había estado rezando minutos antes. Esa niña se presentó en la Basílica de San Pedro, agobiada y buscando un sacerdote con quien pudiera confesarse y recibir dirección espiritual. Ya era tarde y la basílica iba a cerrar. Miró a su alrededor y vio un fraile entrar en el confesionario y cerrar la puerta. La joven se le acercó y comenzó a compartirle sus problemas. El sacerdote absorbió sus pecados y le dio la bendición. La joven, en agradecimiento, quiso besarle la mano, pero al abrir el confesionario solo encontró una silla vacía. Un año después, la joven fue en peregrinación a San Giovanni Rotondo. El Padre Pío caminaba por los pasillos en la celda, repleto de peregrinos, y al ver a la joven entre ellos, la señaló diciendo: yo te conozco, tú naciste el día que tu padre murió. La joven, sorprendida, esperó largo rato para poderse confesar con el padre y aclarar sus inquietudes. Padre Pío le recibe en el confesionario con estas palabras: mi hija, has venido finalmente. Te he esperado tantos años por ti. La joven, aún más sorprendida, le manifestó que él estaba equivocado, siendo que esta era la primera vez que ella visitaba a San Giovanni. A lo que el Padre Pío contestó: ya tú me conoces. Viniste a mí el año pasado en la Basílica de San Pedro. La joven se convirtió en su hija espiritual, obedeciendo siempre a sus consejos. Se casó y formó una sólida y ejemplar familia cristiana. Durante su primer año de ministerio sacerdotal, en el 1910, el Padre Pío manifiesta los primeros síntomas de los estigmas. En una carta que recibe a su director espiritual, lo describe así: en medio de las manos apareció una mancha roja del tamaño de 1 centavo, acompañada de un intenso dolor. También debajo de los pies siento dolor. Estos dolores en las manos y en los pies del Padre Pío son los primeros recuentos de las estigmas que fueron invisibles hasta el año 1918. Una vez el dolor que el Padre Pío experimentó fue tan agudo que se sacudió las manos, las cuales sentía que se le quemaban, a lo que su madre le preguntó: ¿qué es eso? ¿Es que ahora también tocas la guitarra? El padre se limitó a no responder. Ese tiempo en su pueblo natal fue un periodo de grandes combates espirituales con el demonio.
pero también de grandes consuelos a través de éxtasis y fenómenos místicos, tanto interiores como exteriores, espirituales y físicos. El demonio solía aparecérsele de distintas maneras. Algunas veces lo hacía en la apariencia de animales, de mujeres bailando danza impura, de carceleros que lo azotaban, e incluso bajo la apariencia de Cristo crucificado, de su ángel de la guarda, San Francisco de Asís, la Virgen María, también bajo la apariencia de su director espiritual, su provincial, etcétera, etcétera. Pero después de estos asaltos del demonio, era consolado con éxtasis y apariciones de Jesús, la Santísima Virgen María, su ángel guardián, San Francisco y otros santos. El día 12 de agosto de 1912 experimentó por primera vez la llaga del amor. El Padre Pío le escribió a su director espiritual explicándole lo sucedido. Estaba en la iglesia haciendo mi oración de gracia después de la Santa Misa, cuando de repente sentí mi corazón herido por un dardo de fuego, hirviendo en llamas, y yo pensé que me iba a morir. Por 7 años, Padre Pío permaneció fuera del convento, en Pietrelcina. Naturalmente, esta vida estaba en contraste con las reglas franciscanas y algunos hermanos frailes se quejaron de esto. Fue entonces cuando el superior general de la orden pidió a la Sagrada Congregación de los religiosos la exclaustración del Padre Pío. Fue un golpe muy duro para él y en un éxtasis se quejó con San Francisco de Asís. La congregación de los religiosos no escuchó la solicitud del superior general y concedió que el Padre Pío siguiera viviendo fuera del convento hasta que estuviera completamente restablecido su salud. El día 17 de febrero del 1916, el Padre Pío salió de Pietrelcina rumbo a Foggia, donde los superiores lo llamaron para dar un servicio espiritual. Gracias a las oraciones de Rafaelina Cerace, una señora muy enferma y cercana a la muerte, el Padre Pío pudo regresar definitivamente a la vida comunitaria. Esta buena señora se ofreció a Dios como víctima para que el Padre pudiese oír confesiones y con ello traer gran beneficio a las almas. Aunque el Padre nunca más pudo regresar a Pietrelcina, su amor por ella nunca disminuyó. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Padre, refiriéndose a su pueblo, dijo: Pietrelcina será preservada como la niña de mis ojos. Y antes de morir, hablando proféticamente, dijo: durante mi vida he favorecido a San Giovanni Rotondo. Después de mi muerte, favoreceré a Pietrelcina. Padre Pío fue invitado a San Giovanni por el Padre Guardián y su breve visita fue el 28 de julio al 5 de agosto. Durante esta visita la salud del Padre parece haber mejorado un poco, lo cual agradó al Padre provincial y este lo mandó bajo obediencia a regresar a San Giovanni por un tiempo, hasta que mejorase más su salud. El Padre regresó al monasterio de Gargano el día 4 de septiembre de 1916 en los designios del Señor. Lo que en un inicio se pensó sería temporal, duró 52 años hasta la muerte del Padre. Sin duda alguna, lo que ha hecho famoso al Padre Pío es el fenómeno de los estigmas, las 5 llagas de Cristo crucificado que llevó en su cuerpo visiblemente durante 50 años. Un poco más de un mes después de haber recibido el traspaso del corazón, el Padre Pío recibe las señas, ahora visibles, de la pasión de Cristo. El Padre describe este fenómeno y gracia espiritual a su director por obediencia. En la mañana del 20 de septiembre de 1918, yo estaba en el coro haciendo la oración de acción de gracia de la misa y sentí poco a poco que me elevaba a una oración siempre más suave. De pronto una gran luz me deslumbró y se me apareció Cristo que sangraba por todas partes. De su cuerpo llagado salían rayos de luz que más bien parecían flechas
que me herían los pies, las manos y el costado. Cuando volví en mí, me encontré en el suelo y llagado. Las manos, los pies y el costado me sangraban y me dolían hasta hacerme perder todas las fuerzas para levantarme. Me sentía morir y hubiera muerto si el Señor no hubiera venido a sostenerme. El corazón que sentía palpitar fuertemente en mi pecho. A gata me arrastré hasta la celda. Me acosté y recé. Miré otra vez mi llaga y lloré, elevando himnos de agradecimiento a Dios. Los estigmas del Padre Pío eran heridas profundas en el centro de las manos, de los pies y el costado izquierdo. Tenía manos y pies literalmente traspasados y le salía sangre viva de ambos lados, haciendo del Padre Pío el primer sacerdote estigmatizado de la historia de la iglesia, porque San Francisco de Asís no era sacerdote. El provincial de los capuchinos de Foggia invitó al profesor Romanelli, médico y director de un prestigioso hospital, para que estudiara el caso y diera su parecer. El doctor Romanelli no tuvo la menor duda del carácter sobrenatural del fenómeno. Poco después, la curia generalicia de los capuchinos en Roma, profesor Jorge Festa, sus conclusiones fueron que los estigmas del Padre Pío tenían un origen que los conocimientos científicos estaban muy lejos de explicar. La razón de su existencia está más allá de la ciencia humana. La noticia de que el Padre Pío tenía los estigmas se extendió rápidamente. Muy pronto miles de personas acudían a San Giovanni Rotondo para verle, besarle sus manos, confesarse con él y asistir a sus misas. La palabra estigma proviene del griego y significa marca o señal en el cuerpo, y era el resultado del sello de un hierro candente con el cual marcaban a los esclavos. En sentido médico, estigma quiere decir una mancha enrojecida sobre la piel que es causada porque la sangre sale de los vasos por una fuerte influencia nerviosa, pero nunca llega a ser perforación. En cambio, los estigmas que han tenido los místicos son lesiones reales de la piel y de los tejidos, llagas verdaderas como en este caso las han descrito los doctores Romanelli y Festa. El viernes 20 de septiembre de 1968, el Padre Pío cumplía 50 años de haber recibido los estigmas del Señor. Fue grande la celebración en San Giovanni. El Padre Pío celebró la misa a la hora acostumbrada. Alrededor del altar había 50 grandes macetas con rosas rojas para sus 50 años de sangre. De la misma manera milagrosa con la que los estigmas habían aparecido en su cuerpo 50 años antes, ahora, 50 años más tarde y unos días antes de su muerte, habían desaparecido sin dejar rastro alguno de 5 décadas de dolor y sangre, con lo cual el Señor ha confirmado su origen místico y sobrenatural. 3 días después, murmurando por largas horas, Jesús, María, Jesús, María, Jesús, María. Muere el Padre Pío el 23 de septiembre de 1968. Los que estaban presentes quedaron largo tiempo en silencio y en oración. Después estalló un largo e irrefrenable llanto. Los funerales del Padre Pío fueron impresionantes. Se tuvo que esperar 4 días para que las multitudes pasaran a despedirlo. Se calcula que más de 100.000 personas participaron del entierro. Muchas han sido las sanaciones y conversiones concedidas por la intercesión del Padre Pío, e innumerables milagros han sido reportados a la Santa Sede. Los preliminares de su causa se iniciaron en noviembre de 1969. El 18 de diciembre de 1997, su santidad San Juan Pablo II lo pronunció venerable.
Este paso, aunque no tan ceremonioso como la beatificación, es ciertamente la parte más importante del proceso. El venerable Padre Pío fue beatificado el 2 de mayo de 1999. Tan grande fue la multitud en la misa de beatificación que desbordaron la plaza de San Pedro y toda la avenida de la Conciliación hasta el río Tíber, sin ser estos lugares suficientes. Millones además lo contemplaron por la televisión en el mundo entero. El día 16 de junio del 2002, su santidad Juan Pablo II canonizará al Beato Padre Pío, quien desde ese momento pasará a ser el primer sacerdote canonizado que ha recibido los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. Plegaria del Padre Pío para después de la comunión. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, voy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Declinando está la tarde, voy corriendo como un río al hondo mar de la muerte. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Hoy le dedicamos este capítulo a un hermano, a un amigo, Gerardo Jiménez y su familia, miembros del Ministerio Católico de Evangelización Jesús Misericordioso en Ponce, Puerto Rico.